Y tenemos con nosotros a Rafael Conguet. Bienvenido, Rafael. Rafael es el jefe de mantenimiento en Goma Camps Consumer, es experto en gestión de mantenimiento por la Asociación Española de Mantenimiento. Rafael cuenta con una amplia experiencia y trayectoria como ingeniero técnico eléctrico y jefe de mantenimiento, casi 3 décadas, con una amplia formación y diversos conocimientos técnicos y de gestión. Su experiencia profesional en dirección, coordinación y seguimiento y puesta en marcha de proyectos se centra en la industria del papel y del automóvil. Nos va a traer una ponencia que se llama Plan de mantenimiento de una línea de Tissue Converting basado en RCM y TPM y soportado por un GMAO en la industria papelera, influencia del predictivo. Antes de darle paso a Rafael, me gustaría agradecer a todas las personas que nos estáis viendo ahora en directo vuestra asistencia al 9º Foro de Mantenimiento Predictivo en la Industria 4.0. Es un placer teneros con vosotros también en el día de hoy. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, María José. Agradecer también a Predictec, al Grupo Álava y a Leitaz por estas instalaciones y también la oportunidad de mostraros el plan de mantenimiento de una línea de Tissue Converting, ¿vale? Bueno, perdón. Comentaos que este plan de mantenimiento lo utilizamos en su día y actualmente seguimos utilizándolo, ¿vale? Y se basa partiendo casi de cero, involucrando a producción y a mantenimiento, establecer el plan de mantenimiento preventivo y predictivo en una sección de una fábrica o en otra parte de la fábrica y puede ser aplicable tanto en una industria papelera como en cualquier tipo de industria, como en cualquier tipo de facilities, ¿vale? En este caso estamos en la industria papelera, hablaremos un poco de la industria papelera, pero repito, puede ser aplicable a cualquier tipo de industria o facilities, ¿vale? En primer lugar, os haré una pequeña introducción de lo que es el papel, las industrias del papel. Seguidamente hablaremos un poco de la organización del proyecto como tal, el alcance del proyecto, cómo establecimos los KPIs iniciales para poder medir dónde estábamos, ¿vale? Y los objetivos finales. Seguidamente, qué metodología y herramientas aplicamos, ¿vale? Y estudiaremos también la organización del proyecto. Esto no lo puede hacer uno solo, hay que crear una estructura de proyecto, un equipo de trabajo, hay que hacer un cronograma y hay que hacer una planificación de esas intervenciones. En este caso nosotros lo plasmamos a 2 años vista, porque los recursos son los que tenemos. También podemos aplicarlo en todo tipo de secciones o planta, pero siempre hay que coger una línea piloto. No podemos atacar todo porque sería un fracaso. Y la codificación de las máquinas al nivel del subsistema. El subsistema o sistema como unidad funcional, ¿vale? Luego, seguidamente, os daré unas pinceladas de las 3 herramientas que utilizamos, ¿vale? Por un lado, un buen GMAO, por otro lado, el plan de mantenimiento basado en RCM, la influencia del mantenimiento del mismo y, finalmente, el plan de mantenimiento basado en TPM, ¿vale? Por último, miraremos los resultados y las conclusiones, ¿vale? Bueno, ¿por qué hicimos esto? ¿Vale? Pues gerencia en una fábrica de papel tisú, es decir, dedicada a la fabricación y conversión de rollos de papel de celulosa, decide que tenemos que subir el OEE e indudablemente bajar los costes. Para ello, ¿qué hacemos? Primeramente, nos formamos todo el departamento de operaciones en herramientas de Lean Manufacturing, ¿vale? Y dentro de todas ellas, la que nos ocupa es el RCM y el TPM, ¿vale? Entonces, primeramente, creamos unos KPIs iniciales, los medimos y nos establecimos unos objetivos, que luego, posteriormente, han ido evolucionando a mejor. Y así nació este plan de mantenimiento, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de papel, hay muchas papeleras, ¿vale? Hay papel cartón, papel prensa, papel couché, estucado, pero bueno, en este caso hablamos de papel tisú, es decir, parte de la celulosa virgen, ¿vale? Rollos de papel higiénico, cocina, servilletas, pañuelos, lo que vemos en los lineales, ¿vale?
Y dentro de cómo son este tipo de fábricas, pues bueno, hay diferentes layouts, pero el proceso completo, bueno, hay diferentes secciones, pero un proceso completo podía ser esto. Esto es Goma Camps Consumer. Entramos por un almacén de celulosa, ¿vale?, donde recepcionamos las balas de papel, de celulosa, de fibra corta y fibra larga, ¿vale? Estas se meten en unos transportadores y se llevan a la siguiente sección, que es la preparación de pastas. En ella pulpeamos o batimos esta mezcla de fibras, las llevamos a tinas, los hacemos pasar por diferentes procesos de despastillado, de refinos, y bueno, pues almacenamos todo este batiburrillo de fibra corta, fibra larga, aditivación, etcétera, para, digamos, tener la morfología adecuada, pues para poder fabricar el papel. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que empezar a crear el papel, pero para crear el papel, ¿qué tenemos que hacer? El agua que metemos la tenemos que quitar, es así. Entonces, para ello, la metemos en la máquina de papel, en una cabeza de entrada, la proyectamos a una tela que a su vez la transmite a un fieltro, y el fieltro, lo que tenemos que hacer, como diría aquel, escurrir el agua. Primeramente por medios mecánicos, a través de rodillos prensas, cilindros de vacío, cajas aspirantes de vacío, prensas de zapata, y luego, cuando ya no podemos más, sacar mecánicamente o escurrir, entre comillas, el agua, pues lo hacemos con medios térmicos. Hacemos pasar este papel por secadores, bueno, en este caso, en el tisú solo es un secador, que le llamamos Yankee, es un macrocilindro, donde por un lado le metemos vapor por la parte interna, y como está forrado externamente con unas campanas, pues también le metemos vapor, de tal manera que en todo su recorrido secamos el papel. Le metemos una cuchilla, soltamos el papel y la llevamos a pope a bobinar, hasta que se crea la bobina madre, ¿vale? Luego, una vez que hemos hecho la bobina madre, la almacenamos en el almacén de bobinas y luego la pasamos a la siguiente sección, que es la de converting o conversión. ¿Por qué le llamamos converting? Conversión de la bobina madre en el rollito de higiénico, ¿vale? Para ello, en estas líneas de producción, metemos las bobinas en cabecera de máquina, en desbobinadores, de tal manera que vamos desbobinando 2, 3, 4 capas, incluso 5 capas, a una velocidad y a una tensión. Luego lo hacemos pasar por otras máquinas, en las cuales pues los unimos, los velos, le decoramos el osito, la florecita, la nube, y le damos el tamaño adecuado, le metemos el tubo, lo cortamos y demás. Ya tenemos el rollo de papel higiénico, ¿vale? Claro, este rollo de papel higiénico no se puede vender así. Por lo tanto, de rollos hay que hacer paquetes con empaquetadoras, de paquetes hay que hacer sacos con ensacadoras. Y luego hay que transportarlo, entonces hay que llevarlo, estos sacos, para paletizarlos en islas robotizadas, ¿vale? Y posteriormente se retractilan y se llevan al almacén para expedir, ¿vale? Básicamente ese sería el proceso completo, para que os hagáis una idea de por dónde tenemos que atacar, ¿vale? Aquí, esto es una máquina de papel del tisú. Las máquinas de papel de otros procesos son infinitamente más grandes, ¿vale? Porque en lugar de un secador llevan un montón de sequería. La sequería como tal es un área dentro de la máquina. Y aquí, ahí va, aquí totalmente diferente, la nave del convertir. Muchas islas de trabajo, a pesar de ser una línea, muchas líneas interconectadas y procesos totalmente diferentes. O sea que la filosofía de mantenimiento en un sitio no tiene nada que ver con la otra. El coste de paro en un sitio no tiene que ver una con la otra. El predictivo, que luego lo veremos, no tiene nada que ver. No es lo mismo una línea que te fabrica 1 tonelada de servilletas que una de higiénico que te pueda fabricar 22 toneladas turno, como una máquina de papel. Y no es lo mismo una papelera que una petroquímica, una industria del automóvil. Entonces, la concepción que luego veremos de las ponderaciones tienen que ser diferentes, y eso es la experiencia de cada uno en su puesto de trabajo, ¿vale? Bueno,
vamos a entrar en la organización del proyecto. Antes de nada, lo que hicimos es medir los desperdicios. Es decir, no podemos hacer nada si no podemos medir, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, esos eran todos los desperdicios que teníamos en este caso fue en el converting, porque lo tomamos como prueba piloto, ¿vale? Pero se puede aplicar, luego posteriormente lo aplicamos en la máquina de papel, ¿vale? Entonces, dentro de los desperdicios, en lo que a nosotros nos respecta, fueron averías mecánicas, averías eléctricas, y como también queríamos que, por un lado, mantenimiento y en consonancia con producción y procesos, yendo de la mano para buscar la mejor salud de la máquina, miramos otros objetivos también, como los ajustes de producción, porque en el converting hay mucho cambio de formato, muchos ajustes, las limpiezas no programadas, que también generan microparos, ¿vale? Y los arranques y paros semanal hasta llegar a la velocidad nominal, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Primero nos definimos unos KPIs, ¿vale? Nos definimos un KPI que le llamamos RCM, a todo le llamamos RCM y TPM, ¿vale? Donde sumábamos el porcentaje de averías eléctricas y averías mecánicas. A su vez, también creamos un KPI más global, que le llamamos TPM, que era la suma del anterior, más los ajustes de producción, limpiezas no programadas y arranques y paros semanales, ¿vale? Y entonces, ¿qué hicimos? En aquel momento, que ahora los valores son diferentes, pero bueno, medimos cómo estamos y dónde queremos. Entonces, primeramente, veíamos cómo estábamos en estos KPIs y queríamos reducir un 25%, ¿vale? ¿Esto qué significaba? Pues que pasábamos de 15 toneladas turno a 19, un 25%, no está mal. Y la producción anual pasábamos de 12.000 a 15.200, es decir, 3.200 toneladas más al año, ¿vale? Claro, esto se dice fácil, pero hay que estar encima todo el día pues, para tirar para adelante este proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué utilizamos? 3 herramientas básicas, ¿vale? Primero, un buen gemao. En nuestro caso fue Máximo, pero puede ser cualquier otro. O sea, Máximo lo nombro porque es el nuestro, simplemente, pero puede ser cualquiera del mismo nivel, ¿vale? RCM, la herramienta RCM, como bien sabréis, son las siglas del Reliability Center of Maintenance, es decir, el mantenimiento basado en la fiabilidad, ¿vale? Entonces, tomamos como ejemplo, ya lo veremos más adelante, no podíamos tomar toda la fábrica, sino simplemente una parte, porque si no el fracaso es total. Si nos vamos con todo, el fracaso está garantizado. Hay que tomar una línea piloto, hacer pruebas y ir extendiendo, ¿vale? Y luego, para involucrar también al departamento de producción y ir de la mano juntos, para a todos los niveles tener la salud de tu planta productiva, entramos también con el TPM, el Total Maintenance Productive, o el mantenimiento total, productivo, autónomo, según las siglas, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que crear primero? Un equipo de trabajo, ¿vale? Un equipo de trabajo desde el punto de vista de la parte de mantenimiento, de la mano también de la parte de producción y coordinados por un responsable de proyecto, en este caso, y alentados o animados sobre todo por gerencia, y el primero que tiene que creer en este tipo de cosas es gerencia, ¿vale? ¿Qué hicimos? Pues como bien digo, tomamos una línea como piloto y la chopeamos, la dividimos en varias partes. En un caso, el desbobinado, rebobinado, diverter y layout, la parte de packaging, de empaquetado y la parte de palletizing o paletizado y retractilado, ¿vale? ¿Y cómo afrontamos la implantación? Por etapas, ¿vale? Inicialmente, para todas ellas, para todas partes anteriormente, definimos equipos, ubicaciones y creación de las estructuras del gemao. Creamos los árboles jerárquicos. Los árboles jerárquicos, muy importante, tenemos que bajar al nivel del subsistema o sistema, porque para el RCM, digamos que el subsistema es la parte funcional dentro del mantenimiento, ¿vale? Luego veremos hasta dónde tenemos que llegar. Indudablemente la codificación de repuestos, ¿vale? Y luego en cada una de las partes
Hacíamos un análisis del RCM, hacíamos un análisis del TPM, creábamos el plan de mantenimiento basado en RCM, el plan de mantenimiento basado en TPM y luego lo poníamos en ejecución, ¿vale? Entonces, estas son las etapas que se hicieron y hicimos un cronograma de diferentes partes a 2 años vista. Además, nos creamos una planificación de proyecto con objetivos parciales para reuniones interdepartamentales o departamentales, semanales, mensuales, en fin, pues para ver cómo íbamos parcialmente y cómo teníamos que crear un plan de acciones por si nos íbamos retrasando, ¿vale? Bueno, aquí es la línea como tal, con las máquinas, ¿vale? Pero bueno, lo que os he dicho, en cada máquina habrá que subdividirla a nivel del árbol jerárquico en sistemas y subsistemas. Bueno, ¿qué 3 herramientas hemos dicho que utilizábamos? Por un lado, un Gmao. Utilizamos Máximo, podía ser cualquier otro, pero bueno, tengo esta diapositiva de IBM que me la han facilitado, pero bueno. El Gmao que sea, tiene que ser fuerte en gestión de trabajos, inventario, compras, contratos, servicios y activos. Ahora que estamos con la industria 4.0, ayuda mucho es que este software, si lo podéis linkar con cualquier Business Intelligence, es decir, sea ClickView, ClickSense, QWare, Cognos o el que sea, el que tengáis, si lo tenéis. Y luego, si además lo enganchamos con el ERP que tengáis en planta, SAP, Navision, JD, Oracle o el que sea, pues digamos que tenemos una visión global instantánea a nivel de costes y de salud de fábrica, pues que te ayuda a la toma de decisiones, ¿vale? No vamos a entrar en el Gmao a nivel de toda potencialidad en el Gmao, que no es lo que necesitamos ahora, pero sí nombraremos las codificaciones. En nuestro caso establecimos 7 niveles de codificaciones, lo que es planta, lo que es sección, lo que es la línea como tal, grupo de máquinas, máquina, sistema y subsistema, con una codificación arborescente, pues para luego poder hacer previamente el RCM, ¿vale? También codificamos, también codificamos los activos, 3 niveles, bueno, con su criterio, y en la siguiente diapositiva pues podemos ver el árbol jerárquico, insisto, el árbol jerárquico porque partiendo de aquí podemos hacer el RCM, ¿vale? Entonces, dependiendo de los colores, partimos de la línea, grupo de máquinas, máquina, en gris el sistema y luego en blanco los subsistemas, con la codificación arborescente en la parte izquierda, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos ya el árbol jerárquico, ya podemos empezar a aplicar el RCM, ¿vale? Para implantar el RCM utilizaremos 3 herramientas. Primero, una serie de matrices, una matriz SDQ, seguridad, disponibilidad y calidad, una matriz de detectabilidad y una matriz de frecuencia de fallo, que luego veremos un poco con más detalle, ¿vale? Ahora las nombro. Luego un análisis ANFE, un análisis modal de fallos-efectos, pues para poder dividir los subsistemas y luego el logigrama de decisiones para tomar la política para definir cuál es la política de mantenimiento adecuada, ¿vale? Con las matrices y con los análisis ANFES sacamos un número, ¿vale? Porque dependiendo de las matrices ponderaremos un valor, dependiendo del ANFE, de lo que es el efecto del fallo, y con las 2 primeras, calcularemos un número que se llama número de ponderación del riesgo, ¿vale? En este momento, si quisiéramos empezar ya a hacer el plan de preventivo, casi podríamos hacer. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo una línea que tiene poca producción o que trabaja de forma intermitente que una línea que trabaja, que tiene muchas más capacidades. No es lo mismo una planta de converting que una máquina de papel, no es lo mismo una máquina de papel que otro tipo de fábrica. Entonces luego ponemos unas ponderaciones que dependiendo cada uno del proceso productivo que tenga, pues aplica un porcentaje mayor o menor, ¿vale? En nuestro caso,
Después de este NPR, buscábamos el impacto del paro de la producción. Este porcentaje le ponemos un 30%, pero no es lo mismo un 30% en la nave de convertir en esa línea que en una máquina de papel, porque el coste de paro de producción es diferente. Y contestando al compañero, no es lo mismo la implantación del predictivo en una parte u otra, porque la ponderación será diferente, pero eso hay que definirlo antes, luego ya se puede modular, ¿vale? El impacto del coste de mano de obra, también la cualificación, si queremos trabajar con el personal de producción, pues hay unos conocimientos básicos de mantenimiento y unos conocimientos medios o elevados para el departamento técnico de mantenimiento interno o externo, ¿vale? Entonces, el peso específico es diferente. Y luego los repuestos lo mismo, ¿vale? Entonces, con todo ello, al final volvemos a calcular, a ponderar el nuevo NPR, ¿vale? Y con todo esa numeración, valoración inicial de los subsistemas, lo que hacemos es hacer un percentil entre 0 y 1, por ejemplo, ¿vale? De tal modo que ahí definimos la política de mantenimiento que recomendamos, dependiendo del valor que tenga ese percentil. Además, para distinguir en qué trabajo lo hace mantenimiento o qué trabajo lo hace producción, nos fijamos en la cualificación de la mano de obra. Para, si tiene que ser producción, pues hará TPM con limpiezas, lubricaciones e inspecciones. Bueno, yo la limpieza más la inspección le llamo limpieza técnica, ¿vale? Y luego pues ya se crearán los planes basados en RCM para técnicos y TPM para producción, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, un flujograma de lo que os estoy diciendo, ¿vale? Tenemos la empresa, la planta, el convertir, la línea, la descomposición funcional de máquinas, los fallos funcionales, los modos de fallos, causas y potenciales y el análisis ANFE. Luego le atacamos las tres matrices y calculamos NPR, ponderamos, calculamos el otro NPR y luego, dependiendo de las decisiones, pues atacamos con correctivo, con preventivo y predictivo, ¿vale? Luego iremos al retorno de la experiencia y la mantenibilidad cuando lleguemos al final. Aquí, en esta diapositiva, es un primer análisis para calcular el primer NPR, ¿vale? Tenemos el sistema en la columna izquierda, el subsistema. En cada subsistema lo subdividimos en la función o funciones que tienen que hacer, luego el fallo o los fallos funcionales de ese subsistema, el modo de fallo, la causa potencial del fallo y sobre todo el efecto potencial del fallo, es decir, con este fallo que me va a ocurrir. Entonces, dependiendo de ello, desde el punto de vista de la gravedad o criticidad, desde el punto de vista de la frecuencia de fallo y desde el punto de vista de la detectabilidad, es decir, la detectabilidad, qué probabilidad ocurre de que ocurra un fallo y yo no me dé cuenta, por un fallo oculto, por una mala reparación, por un mal ajuste que yo creo que está bien, pero sale, ¿vale? Entonces, bueno, estas son herramientas que no son perfectas, pero te ayudan a ir trabajando. Entonces, me da un valor. Entonces, cuando hablamos de la matriz de SDQ, la de gravedad o criticidad, pues bueno, no es lo mismo un fallo de seguridad que tenga una desgracia humana que tenga una pequeña ralentización de la producción. Entonces, el peso específico y esa valoración de ese efecto del fallo va a ser diferente, entre 10 y 1. La frecuencia de fallo no es lo mismo, algo que está todos los días, como un martillo, pin, 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 que me ocurre todos los días, o una cosa puntual y esporádica. Entonces el peso específico a la hora de valoración es diferente. La detectabilidad, pues lo que digo, no es lo mismo algo que el impacto que pueda tener de que ocurra algo que yo no me dé cuenta con las herramientas y preventivos que yo haga, que algo que, bueno, es obvio y es evidente, ¿vale? Entonces, con todo ello, vuelvo a repetir, insisto, porque son muchos pasos y soy repetitivo, calculamos el NPR, ¿vale? Lo siguiente, el impacto del paro de la producción. No es lo mismo una pequeña línea que una gran línea de converting o una máquina de papel. El coste de fallo
de producción es diferente y dependiendo del tiempo de intervención ponderaremos de una manera o de otra, ¿vale? Lo mismo con el grado de capacitación de la mano de obra. Ponderaremos mayor o menor dependiendo de la necesidad, porque claro, todo esto es más formación, más formación, más formación, ¿vale? Y lo mismo con los repuestos, ¿vale? Entonces, con esto calcularemos, el NPR final, que será el inicial, más los impactos de producción, de mano de obra, de mano de obra y de repuestos, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos toda esa valoración, lo que hacemos es establecer la política de mantenimiento. Hacemos el percentil de toda esa valoración y cuando el percentil es entre 0 y 0,2, la política va a rotura, directamente, a correctivo. Algunas máquinas no es necesario que estén mantenidas, pueden ir a rotura. Si tú tienes redundancias, si tienes procesos intermitentes, no es necesario. Podemos hacer preventivo, predictivo e incluso puede ir a rotura. Para eso no tiene que tener criticidades, en fin, un montón de cosas, pero existe el correctivo. Entre 0,2 y 0,9 aplicamos preventivo, ¿vale? Y más de 0,9, en este caso, aplicamos predictivo, ¿vale? Entonces las políticas ya están definidas, correctivos, preventivos y predictivos. Y queremos hacer TPM, ¿vale? Queremos hacer TPM, queremos que el departamento de mantenimiento y el departamento de producción estén encima de la máquina, cada uno a su nivel, pues para obtener la mayor fiabilidad y la mayor disponibilidad de las máquinas. Entonces, cuando el preventivo se cruza con la capacitación, aplicaremos TPM y lo hará producción. Cuando ya necesitas un grado medio de capacitación o elevado, haremos un mantenimiento con el personal técnico de mantenimiento o personal externo, ¿vale? Entonces aquí tenemos un resumen del análisis final. En la columna de la izquierda teníamos el NPR como tal, la serie de impactos, la ponderación de esos impactos, y en esta columna, esto es un ejemplo, tenemos, digamos, el NPR final, ¿vale? Con ese NPR final, repito, aplicamos el percentil y tenemos la política recomendada. Y dependiendo de en una u otra dirección, aplicamos RCM o TPM, ¿vale? Bueno, una vez realizado este análisis, el sistema volverá al punto de partida. Bueno, con todo eso ya hacemos el plan de mantenimiento preventivo, nos ponemos hermosos porque los hemos acabado, pero sin embargo tenemos averías. Menos, pero algunas nos surgen, ¿no? Entonces, yo a eso le llamo el retorno de la experiencia. Con ello, ¿qué podemos hacer? Cuando ya vamos viendo el ciclo, que van bajando las averías, hay más disponibilidad y demás, pero a pesar de los pesares aparecen averías, quiere decir que algo hay que mejorar, ¿vale? Algo hay que mejorar. Entonces, estamos ya en capacidad de empezar a hacer RCAs, análisis causa-raíz, para, con esos análisis, volver otra vez al ANFE, para que volvamos a cerrar el ciclo. Volvamos a cerrar el ciclo y empecemos otra vez y otra vez. Y desde el punto de vista de la mantenibilidad puede ocurrir lo mismo, es decir, nosotros hacemos un plan de mantenimiento preventivo, un hard time, un sistemático, el que queramos, ¿vale? De rodamientos, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que cada mes tengo que cambiar los rodamientos, ¿vale? ¿Me aporta eso algo? Sí, los cambio y con eso me quedo, pongo el contador a cero. Entonces, igual a través de viendo el tiempo de mantenimiento preventivo o la mantenibilidad, veo si esa máquina es mantenible o no es mantenible. Entonces, igual entramos en el rediseño, en la calidad de ese repuesto, en fin, en el procedimiento del ajuste, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez al ANFE. Siempre un sistema vivo, modificable y siempre en mejora continua y en colaboración de ambos departamentos, ¿vale? Esto es una tabla basada, una tabla tipo, que en su día hicimos para RCM, otra para TPM, pero bueno, esto ya entraríamos en el detalle de la tarea, ¿vale? Influencia del predictivo, factores, pues indudablemente no es lo mismo en las plantas, cuánto de preventivo
¿Y cuánto de predictivo hacemos? Pues como decía, depende. Como nos decía nuestro compañero Alberto, depende. Depende de si el proceso es continuo, es por lotes, si tienes un proceso intermitente, si el impacto del coste de producción es mayor o menor, si tengo redundancia de activos. Un compañero decía que tenía 3 bombas. Bueno, 2, pues bueno, tengo redundancias, pero puede fallar. 3, bueno, más difícil. Entonces, igual no tengo que hacer predictivo. Igual solo tengo que hacer preventivo sistemático, ¿vale? Depende. Si tengo un canal o varios de producción, habéis visto en las líneas de converting que en el packaging se subdividían en 2 partes, pues el peso específico será diferente. No es lo mismo que una empaquetadora te pare la línea que pueda tirar por la otra, entonces el peso específico es diferente, ¿vale? La redundancia de activos, como he dicho, el coste de paro. Joder, puedo yo hacer preventivo, predictivo, pero si a lo mejor tengo una máquina que estoy cambiando de dinero, en el mejor de los casos, pues a lo mejor hay que valorarlo a nivel económico, ¿vale? La cualificación de la mano de obra. Bueno, independientemente de esto, ¿nosotros qué aplicamos a nivel de predictivo? Pues aplicamos vibraciones en continuo, internamente a través de rutas y externamente desde hace ya muchísimos años con la colaboración de Preditec, con rutas mensuales y bimensuales, sobre todo en la máquina de papel, en el converting también, pero con menor peso específico, es normal. Las termografías, hacemos termografías eléctricas y mecánicas. Las mecánicas parecen que no, pero a nivel de transportadores y demás son casi más importantes que las eléctricas. Me explico. Cuando nosotros tenemos las termografías eléctricas sin cuadros eléctricos y demás, y hemos pasado 3 o 4 veces sobre esos cuadros, y ya hemos hecho el mantenimiento adecuado de reapriete de bornas y cambio de los fungibles adecuados y el cambio de el cambio de las cámaras auxiliares dependiendo de una conducción, en este caso nosotros, con una resistencia óhmica, pues es difícil que fallen, ¿no? Por supuesto, si tienes el refrigerador como Dios manda y si tienes el armario en perfectas condiciones. Pero en los transportadores, los transportadores sobre todo, pues una termografía mecánica es un indicio más, igual que es el ultrasonido, igual que es las vibraciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, si en la nave de converting yo puedo tener 100 transportadores, pues ¿qué puede ocurrir? Que no puedo hacer vibraciones a todo, ¿vale? Bueno, también hacemos lubricación por ultrasonidos, estamos empezando con ello, analítica de aceites y ensayos no destructivos pues para revisión de soldaduras y demás. Bueno, volviendo al proyecto, el resultado final, pues bajamos los KPIs y se tradujo en 3.280 toneladas en aquel momento. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy didáctico. La verdad es que son KPIs y son metodologías bien aplicadas y bueno, con resultados, ¿no?, que se pueden contrastar. ¿Tenemos alguna pregunta ya desde la gente que nos está viendo desde casa? Me gustaría, Ángela, si puedes formular la pregunta. Nos dice Elías González, ¿en qué se basa el objetivo de mejora del 25%? Bueno, teníamos que medir en aquel momento, era una planta que arrancó, entonces implantamos ese porcentaje en aras a algo medible con nuestros históricos de otras fábricas, ¿vale? En base a la experiencia, ¿vale? Perfecto. De momento, por el otro lado de la pantalla, solamente esta pregunta. Vale. Gracias, Rafa. ¿Tienes una pregunta? Sí, pues ven conmigo, de Manuel. Manuel Jarrega, de la Asociación Española de Mantenimiento. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada. Perfecto, fantástico. Ojalá lo viese en muchas más fábricas. Esto Ojalá. lo has oído ya tú. Ya, lo sé. Una cosa que me gustaría que comentases, el tema de la elección de predictivo, correctivo y preventivo, la política,
¿Esto cómo la definisteis? ¿Cuál es el origen? A ver, hay que partir de una base, ¿vale? Entonces, con el peso específico nos marcamos una línea de corte. ¿Qué puede ocurrir? Pues que en la máquina papel el 0,9 de predictivo, con los inputs anteriores, en lugar de 0,9 me voy a un 0,7 o incluso un 0,5, dependiendo, he insistido a lo largo de la presentación en el proceso productivo, en la sección y en el tipo de plantas. Entonces eso lo tiene que decidir uno. Luego, una vez que ha dado la primera vuelta, con esos inputs, con ese retorno de la experiencia, porque la primera vez implantas, pero bueno, seamos claros, luego no es del todo lo que tú quisieras, ¿no? Entonces ya ves dónde tienes que apretar y dónde estás haciendo, a lo mejor estás haciendo un preventivo y estás tirando el dinero. Entonces pudiera ser, pero hay que valorarlo. Para eso el sistema es continuo, el sistema es de mejora continua y tienes que ir analizando cómo implementar la fiabilidad y reducir los costes. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Me suena, ¿verdad, Jesús, de los cursos de fiabilidad? ¿Otra pregunta? Sí. Hola, buenas. Soy Buenas. Javier de Indegas España. Bueno, llega a mitad de presentación y igual me he perdido alguna cosa, pero he visto en la última presentación que en cuanto a la parte eléctrica, ¿Sí? solo habéis implementado o solo implementáis a nivel predictivo termografías en motores. No, termografías, vibraciones en la parte eléctrica, análisis eléctricos de motores. Lo que pasa que es lo que estamos, digamos, eso no está del todo implementado, por eso no lo pongo. Pero digamos que, bueno, en nuestra planta cada vez más la figura del predictivo es cada vez más, tiene un peso específico mayor. Ahora el 20% tenemos alguna formación en CAT 1 o CAT 2, indudablemente con la colaboración de Preditez, que tiene un CAT 3, CAT 4, pero ya por lo menos tenemos la capacidad de interpretar el predictivo. Para los siguientes años, pues el step to step, esto no se puede implementar en todas las fábricas ya, una vez que tengamos asentado el predictivo del todo, como todos queremos, iremos al diagnóstico de motores eléctricos, de la mano de Preditez, claro está. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias también a los que nos estáis viendo desde vuestras oficinas y desde vuestras casas.